Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema la Inmaculada Concepción en el pensamiento del beato franciscano Fray Juan Duns Scoto. La Mariología franciscana, es decir, el estudio tratado de la Santísima Virgen María desde la espiritualidad franciscana, es la expresión de una espiritualidad y de una forma de hacer teología. Por lo mismo, siempre estará relacionada con la piedad y la contemplación. La doctrina de la Inmaculada Concepción es un punto terminal de la Mariología franciscana, que considera la encarnación como el gran gesto de amor de Dios sobre el cual gira la historia de la salvación, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La encarnación es el misterio por el cual Dios asume la existencia humana. El trasfondo de la encarnación es el inmenso amor con que Dios nos amó. Así, por divino amor, el seno de María se convierte en morada de Dios, como bien dice San Francisco en la salutación a la Virgen María. Por los méritos de Jesucristo, María fue una mujer colmada de gracia, la llena de gracia, que vive su historia al servicio de Dios. Precisamente por eso es llamada Santísima. Una mirada de gracia especial de Dios hace que María conciba al Redentor primero en su corazón y luego en su vientre, en su seno. San Francisco de Asís reconoce el lugar especial que María tiene en la historia de la salvación y las gracias que ha recibido. Y si bien no habla de la Inmaculada Concepción, no podemos decir que sea contraria a su pensamiento y a su amor por María Santísima. Esta es la herencia que lleva en su corazón el beato Fray Juan Duns Scoto, quien distingue a María con una total exención del pecado original. El argumento tiene su fundamento en la redención como concreción del amor misericordioso de Dios por la humanidad. María es la criatura amada y agraciada de una manera especial ya desde el primer instante de su existencia. En el contexto universitario donde ejerció su labor como catedrático el beato Fray Juan Duns Scoto, se discutían diferentes teorías, algunas de ellas contrarias a la Inmaculada Concepción, que a su entender minimizaban la redención universal de Cristo. Estas eran la teoría física, la teoría ontológica y la tesis de la redención universal. Veamos rápidamente en qué consistían. La teoría física considera que el pecado original surge de la relación sexual de los padres, heredándose de generación en generación. De este modo, todo ser humano, por el hecho simple de haber sido engendrado, tiene el pecado original, pues todos somos el fruto de un acto sexual. El doctor Sutil argumenta que el pecado de origen no consiste en una herencia física, sino en la ausencia de esa justicia original que por desobediencia se perdió. Scoto se sitúa en el orden moral. El pecado de origen está en la voluntad, no en la carne. Ciertamente el cuerpo lo recibimos de nuestros padres, pero el alma ha sido creada e infundida por Dios. La propuesta de Scoto es que Dios puede, por la gracia, recuperar la justicia original perdida y renovar el vínculo de hijos de Dios. La gracia no está limitada por el espacio o el tiempo. Por eso Dios puede darnos el don de la justicia original desde el primer instante, del mismo modo que puede hacerlo al ser concebidos durante la gestación o al momento de nacer. Y por eso Scoto dirá, Dios pudo en el primer instante de la existencia del alma de María darle la misma gracia que concede a otras almas en el momento de la circuncisión o del bautismo. De este modo, en aquel primer instante su alma no habría tenido pecado original, lo mismo que otra persona, después de haberlo contraído. No lo tiene después del bautismo recibido, y aunque la carne estuviera manchada, eso no implicaría el pecado original ni la infección del alma.
Del mismo modo que después del bautismo la contaminación del cuerpo permanece, pero desaparece absolutamente la infección del alma. La teoría ontológica que hemos mencionado afirma primero es el ser y luego el ser bien. Duns Scoto considera que es lógico pensar que María, en cuanto hija de Adán, primero tenía que existir para después recibir la gracia, ya que la gracia solo la puede actuar en una existencia concreta. Sin embargo, también piensa que lo importante de la gracia no es lo cronológico, sino la naturaleza que le recibe. Por tanto, piensa Scoto, aunque Adán no hubiera pecado, al momento en que Dios le concede la vida a María, la habría adornado con el don de la justicia original. Pero a pesar de que Adán ha pecado, Dios ha querido, por méritos de su Hijo, adornarla desde el momento mismo de su concepción, adornarla con el don de la gracia santificante. La tercera idea en contra de la Inmaculada Concepción era la necesidad universal de la redención. La base de este argumento se encuentra tanto en la Escritura, Romanos 5:12, como en la tradición de la Iglesia, que afirman que todos tenemos necesidad de ser redimidos por Cristo. Y es cierto, María, por el simple hecho de ser humana, tiene necesidad de ser redimida. La problemática era determinar el momento en el cual se realiza esa redención. Lo que los opositores a la Inmaculada Concepción decían es que, de hecho, María contrajo el pecado original y hasta un momento posterior fue redimida por Cristo. La preocupación es que si María no necesitaba ser redimida, entonces Cristo no era el Redentor universal que afirma la Escritura. El mismo Scoto presenta esta dificultad en su Reportatio Parisiensis. El Hijo fue Redentor universal. En efecto, fue Redentor universal de cualquier otro distinto a Él. Por consiguiente, la Santísima Virgen existió antes en el pecado original, porque la redención es para los que existen antes en el pecado, pues en el caso contrario no habría sido redimida. De este modo, ennoblecer a la madre significa rebajar la nobleza del Hijo. Ahora bien, para salvar esta dificultad, Juan Duns Scoto propone en dos de sus tratados, Reportatio Parisiensis y Opus Oxoniense, la suma perfección del Redentor universal. El Hijo, siendo Redentor universal, posee lo máximo en existencia, es decir, lo perfectísimo. Es Redentor perfectísimo porque posee y ejerce la más perfecta redención, que consiste en no solo librar a una persona del mal que ya posee, sino en impedir que ésta lo contraiga. Prevenir el pecado original es el grado más perfecto de mediación. Tal grado de mediación Cristo lo ejerció únicamente en María. De este modo, si Cristo no hubiera preservado a María del pecado original, no habría sido mediador y redentor perfectísimo. Scoto profundiza la idea a través de tres argumentos. El primero es la relación entre Cristo mediador y la Trinidad con la que lo reconcilia. Dios Trino ha sido ofendido por el pecado. Hay una situación de alejamiento, de rompimiento. El mediador perfecto es aquel que renueva el vínculo, librando al pecador del pecado que contrajo, y también a quien preserva de contraerlo. El segundo argumento es la consideración del mal que aflige a la persona que se reconcilia con Dios. Cristo fue el mediador perfecto porque la preservó no solo del pecado en sí mismo, sino de la malignidad del mal. Y si Cristo obtuvo para María la preservación del pecado actual, no se comprende por qué no lo haría del pecado original. Finalmente, el tercer argumento dice que la gratuidad del reconciliado respecto a su mediador es proporcionada al mal del que éste le ha librado y del bien que se le concede. La gratuidad de la que hablamos será mayor si tal liberación fue perfecta. Si ha preservado a la persona del pecado original,
el beato Juan Duns Scoto considera que la preservación es un beneficio mucho mayor que la liberación del pecado ya contraído. Por tanto, concluye Scoto, la Inmaculada Concepción no resta nada de la gloria de Cristo Redentor y Mediador universal. Al contrario, la aumenta por el hecho de que María tuvo más necesidad de Cristo para la preservación del pecado original que para ser librada del mal después de contraerlo. Cabe decir que estos argumentos son válidos solo para la persona de María, por ser la madre del Señor. Sin embargo, como buen menor, Scoto deja la decisión final al juicio de la autoridad de la Escritura y de la Iglesia. La conclusión del teólogo franciscano es que, si no es contrario a las Sagradas Escrituras o a la tradición de la Iglesia, hay que atribuir a María lo más excelente. La tradición franciscana asocia a María al misterio del Hijo. Para algunos teólogos contemporáneos, esta mariología podría ser una clave que devele la comprensión del hombre nuevo en Cristo, ya que la Inmaculada exige el primado incondicional de la gracia. En conclusión, María es la llena de gracia, la mujer de fe que ha creído. Esa fe es el fundamento último de su libertad. Es su sí personal y definitivo a la propuesta del Padre. María es dichosa porque está dispuesta a aceptar el misterio de Dios en su vida. Por gracia de Dios es una criatura hermosa y bella, es la tota pulcra. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.